Luisa Hoyos Castillo, al doctor Gregorio Durán Aguilar y a la doctora Graciela Calderón de Pacheco, como también a todos los integrantes de la Comisión de Educación y asimismo a todos los que se están integrando a esta mesa de trabajo, a los congresistas que están presentes y algunos que ya poco a poco se irán integrando porque también entenderán que el día de hoy estamos en pleno del Congreso. Una vez más, doy la bienvenida a cada uno de ustedes y doy por iniciada la mesa de trabajo, dando la oportunidad para que pueda dirigir la doctora Paola Martínez junto con el doctor Juan Carlos Condori. Muchas gracias.
y el desarrollo de capacidades, conocimientos, aptitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer de la sociedad, con un carácter inclusivo y atiende la Avanzamos, por favor. Avanzamos una más. Ahí. En relación al marco constitucional y legal antes descritos en Minedu, favorecer el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica de calidad, oportuna, suficiente y eficiente en los materiales educativos. Los materiales educativos tienen como propósito
descritos anteriormente. Asimismo, la elaboración de materiales tiene como etapas la planificación, la textualización, de las etapas hay diversos actores quienes son los responsables de la implementación o del desarrollo o de la ejecución de cada una de las acciones de las etapas. Es importante considerar en este aspecto que contamos nosotros con la resolución ministerial 189-2021 en la cual dispone, dan las disposiciones para los comités de gestión escolar de las no concluye con la aprobación de del texto final, sino continúa con monitoreando la rendición ¿Por qué tenía que crear algo tan feo? Es algo que se debe hacer. ¡Ay, no, mi guaguanía! Y no estaba tan usada. ¿Por qué estamos en el... Lalita, deje servicio. realizan el proceso como un actor fundamental para el uso efectivo. Pasamos resolución ministerial 060. Pues. 2023 y 2024, la administración nuestro currículo nacional. Hemos querido poner de conocimiento
Nadie de los que estamos aquí presentes entiende que de escuela, los directores de región, los directores de escuela principales, actores, quienes creemos que es importante que el padre se vincule al proceso de enseñanza, que el padre sea un protagonista acompañando en los procesos de aprendizaje. Un momentito, existen problemas técnicos. Prende el micro y se le escucha. Por favor, con las disculpas del caso, solicitamos a los amigos que se encuentran con los asesores por la plataforma, nos pueden confirmar por el chat si se escucha, por favor.
A ver, por favor, podrían confirmar por el chat interno. Aún no sé si no se puede leer tampoco el chat. No se escucha. Se escucha como un eco tan fuerte que no se entiende lo que se dice. Disculpen, por favor, ¿podemos continuar? Bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Estaba ya por culminar, solamente aquí podría poner un poco énfasis en que todos los actores quienes estamos involucrados en el proceso educativo somos conscientes y consideramos fundamental el rol del padre de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El objetivo fundamental de todos los que estamos involucrados, laboramos en el sector educación, todos los actores, desde el Ministerio de Educación, es más, partamos desde el territorio, desde las instituciones educativas, nuestros maestros, nuestros padres de familia, nuestros directores, las regiones y del mismo Ministerio de Educación tenemos un objetivo fundamental, que nadie puede perder la mirada. El objetivo fundamental por el cual estamos todos es la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, no puede estar solo el docente con el estudiante. No puede estar solo el director y el docente con el estudiante. No puede estar las regiones, los directores de UG, los directores de región con el director de escuela y el estudiante. No pueden estar los actores responsables en el Ministerio de Educación, quienes tienen que estar directamente dándonos de la mano, haciendo un solo círculo, concentrados en ese objetivo del aprendizaje de los estudiantes, de la mejora de los aprendizajes, es también el padre. El padre quien está directamente con sus hijos desde el hogar, pero también en la escuela, acompañándonos en los procesos de aprendizaje, monitoreando que los procesos se cumplan en la escuela, monitoreando y supervisando que se haga el uso efectivo de los textos en la escuela. Sí estamos todos y no hay nadie, ni de los que estamos aquí presentes, ni de los que están fuera, que no asumamos el rol fundamental e importante de los padres de familia para que se logre el objetivo fundamental de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes. Por último, concluimos con que de la propuesta formulada, el Minedu, como órgano rector, tiene la función de vigilar la calidad de los materiales, textos y recursos educativos. Asimismo, considerando los lineamientos para la dotación de materiales educativos RBM 053-2019 Minedu y la matriz de criterios de calidad con el que se viene elaborando los materiales educativos, se asegura la calidad educativa a través de criterios que permitan garantizar que los materiales que se vienen dotando tengan la rigurosidad académica para lograr los resultados de calidad, oportunidad, suficiencia y eficiencia en las dotaciones. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Graciela Mariluz Zárate Solano. A continuación, por favor, pedimos la participación del doctor Guillermo Molinari Palomino, especialista y ex viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación hecha por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. Y antes de iniciar lo que había traído, por favor, si luego proyectan el PPT, quiero hacer una aclaración que me parece importante, porque solo tengo 8 minutos, me dicen, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprovechar lo mejor posible el tiempo. Creo que el objetivo de esta norma, ¿no es cierto? Porque hay que hablar del objetivo de la norma. El objetivo de la norma es ver la participación de los padres de familia desde la elaboración hasta el tratamiento de los materiales educativos y en este caso de los textos. Porque eso es lo que yo rescato
de lo que en el fondo están buscando con esta norma. O sea, no solo en la elaboración o no solo en el uso, sino en todo el proceso. Luego, esto está amarrado innegablemente con un elemento fundamental que forma parte de toda la estructura, digamos, de lo que viene a ser la columna vertebral de la educación en el país, que es el currículum. Y si el currículum no es abordado, y si el currículum no contiene los contenidos que debería tener para la formación integral del estudiante, entonces tenemos que hacer una mirada también al currículum, que en alguno de los aspectos también se menciona dentro de esta norma. Y el tercer aspecto es que no solo es la forma, sino también hay un fondo en la discusión. Y ese fondo no es si se ponen o no se ponen ideas, contenidos o conceptos, sino cuál es la orientación que tienen estos contenidos, estas ideas, estas propuestas, que van a generar precisamente el desarrollo de las estructuras de pensamiento de nuestros niños y adolescentes. Partiendo de ello, ¿sí? Quiero decir que yo sí me permito hacer algunas precisiones sobre la ley antes de entrar a mirar un poco la historia de lo que ha pasado con nuestro currículum. Porque ahí está la madre del cordero, disculpen. Porque si uno no tiene un currículum bien precisado, entonces ¿cómo puede hacer materiales adecuados? A mí me enseñaron, me formaron así, desde que entré en la educación. El currículum es el que dice qué tipo de ciudadano tú quieres. Y si eso no está claro, entonces tendremos que aclararlo, o por lo menos dar las pistas de la aclaración aquí. Sobre la norma, creo que es importante preguntarnos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de entidades competentes del sector, no está claro, no está preciso en el primer artículo quiénes son esas entidades competentes, ¿ya? Que lo desarrollan más adelante, tratando de explicar quiénes serían esas entidades competentes. Luego, nos plantean la participación de las organizaciones de padres de familia, ¿no?, sobre el procedimiento de participación de ellos, pero también nos habla de la importancia de que estén asesorados adecuadamente. Y yo quiero, sobre ese aspecto, ser muy preciso. Innegablemente todos los padres de familia, como lo dice la Constitución, tenemos todo el derecho de participar en la educación de nuestros hijos. Y participar en la educación es hasta lo que tienen que aprender. No solo en conocimientos, sino en formación humana, en valores, en principios, en humanidad. Y entonces, creo que es importantísimo que, si van a participar las organizaciones de padres de familia, se precise que deberán contar con el respaldo técnico y académico para participar adecuadamente y pertinentemente en sus aportes. Primera precisión. Segundo, en el punto 5.2 hablan del Viceministerio de Educación Básica. Que yo conozca, la estructura del ministerio todavía no ha cambiado. Y tendríamos que hablar del Viceministerio de Gestión Pedagógica, que es el que está vigente y el que debería emitir opinión. Luego, se habla de las organizaciones de padres de familia están habilitados para impugnar dicha resolución en vía administrativa o judicial. Mucho cuidado con ello, porque entraríamos nuevamente en el terreno que hace muchos años tuvimos, ¿no?, y que se comenzó a tratar el tema de la vulneración de la autonomía del sector. Más allá de todo, hay un sector de educación que es el ente rector de la educación del país que tenemos que cuidar sobremanera, como los hay en otros aspectos. El procedimiento de la elaboración de los currículum básicos debe sujetarse al cumplimiento de principios, procedimientos y responsabilidades establecidos por la presente norma. Y ahí es donde va, ahora sí, la presentación que trae. Mire, quien no analiza y no mira la historia, ¿no es cierto?, pierde la oportunidad de tomar las mejores decisiones y no saber hacia dónde se va, hacia dónde seguir. En el 2017, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la gestión, hicimos una revisión del currículum que fue aprobado en el 2013. ¿Y qué fue lo que percibimos? Percibimos que adolecía de muchos aspectos que voy a mencionar después, pero también hicimos un análisis de por qué había que ajustar ese currículum. Y una de las cosas que se notaron fue que había un déficit de valores y graves situaciones de corrupción que se requiere desarrollar y que se requería desarrollar valores y actitudes. Valores y actitudes que no estaban
así, presentes en el currículum. Parece que la situación se ha agravado, ¿no? Porque ahora la corrupción, la falta de valores, alto nivel de delincuencia sigue presente ahí. 2, la violencia contra las mujeres era cotidiana, continúa siendo. Se requiere promover el respeto y valoración de la equidad. Equidad, y pongo entre comillas y subrayo ese término, equidad entre varones y mujeres, marcada por una violencia social que pone en riesgo la construcción democrática de nuestro país. Es fundamental un análisis crítico de la violencia terrorista para construir la paz. Y el cuarto aspecto que identificábamos era que había caracterizada por el avance de la ciencia y la tecnología y que esto exigía profundizar los conocimientos y el desarrollo de las capacidades. Ese currículum fue sometido a discusiones, a participaciones de diferentes sectores. Y habían definiciones claves que a veces no se llegan a comprender y que los mismos maestros tienen dificultades de comprender y aplicar. El tema de competencia, el tema de capacidades, conocimientos, valores, actitudes, los estándares y los desempeños, ¿no? Y que al final a veces los maestros recurren a lo que tienen más cercano a lo que ellos tienen como redes, a veces de sus propios trabajos. Adelante, por favor, la siguiente. Frente a eso y frente a lo que habíamos revisado, ustedes van a poder apreciar en este cuadro aquello que está con rojo y no está, y ni se mantiene, ni fue incluido en el actual currículum. Estos son los valores. Porque si uno no los tiene visibles, ¿cuáles son los valores sobre lo que va a trabajar? ¿Sobre qué va a trabajar el maestro? No tiene sobre qué trabajar. Entonces, solo encontramos lo que está en verde en los currículums. 2 conceptos valorativos, autonomía y crítica, capacidad crítica. Ninguno de los demás, que ahí se menciona. Y los invito a que lo revisen en el actual currículum. La siguiente, por favor. Ahora, lo que trato de hacer es mirar los antecedentes. El currículum, en su tratamiento por capacidades, aptitudes, valores, principios, en el caso de secundaria comenzó con el DCN de secundaria. Y en el DCN de secundaria, en los temas transversales, hablábamos de una educación para la equidad de género. Para la equidad de género, entendiendo la equidad como la posibilidad de hombres y mujeres de poder acceder a todos sus derechos y a todas sus oportunidades. Siguiente, por favor. En el currículum del 2008-2009, que se articula con inicial y primaria, se mantiene como tema transversal una educación para la equidad de género. Todo este tema, ¿sí?, sobre este tema transversal, se modificó en el currículum del 2013, en la gestión del señor Saavedra. Por eso es importante ver la historia, dónde se dan los quiebres, dónde se dan los cambios. La siguiente, por favor. Muy bien. Sobre 2 temas que han sido siempre en los temas de discusión sobre el currículum. El tema del enfoque de igualdad de género y el tema de terrorismo. Sobre el tema de igualdad de género, en el actual currículum, y se mantiene, decía, se valora a sí mismo. Nosotros planteábamos, ¿cómo alguien puede valorar si no se reconoce a sí mismo? La persona que no se reconoce a sí mismo, que no reconoce sus principios, sus valores, que no reconoce sus potencialidades, sus propios recursos, difícilmente lo va a valorar. Y esto tiene que estar explícito. Esto tiene que estar explícito, ¿correcto? Autorregula sus emociones. Bueno, pero ¿y cómo una persona puede autorregular sus emociones si no identifica sus emociones? Hay que enseñarles a identificar sus emociones, a evaluar sus emociones. Solo cuando eres capaz de identificar y evaluar tus emociones, valorarlas, vas a tener la capacidad de autorregularlas. Reflexiona y argumenta éticamente. No, cuidado. Una cosa es que reflexione, pero ¿cómo reflexiono si no analizo? Si no reflexiono y después llego al nivel de argumentación. Esos son procesos más complejos del cerebro humano. Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Ahora ver. Conoce, no lo pasen, por favor. No nos emocionemos. Ahí, tranquilo. Eso, muy bien.
Conoce y comprende y valora su sexualidad de manera integral de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Pero una cosa importante aquí. Para lograr eso, entonces hay 3 dimensiones que las personas tienen que desarrollarse. La primera es lo biológico reproductivo. ¿No es cierto? Que hay que reconocerse cómo nace uno. Biológicamente, y precisamente bajo esa función, la que uno nace, tiene una capacidad reproductora. Hombres. Una segunda dimensión es lo socioemocional, porque en el proceso de desarrollo uno va construyendo esos principios, esos valores, esas actitudes, esas capacidades blandas que te ayudan a entender la vida, a entender tu entorno y a desarrollar emocionalmente. ¿En función de qué? De esa primera dimensión biológica y reproductiva, y a tratar al otro. ¿Y qué tamiza todo este desarrollo? Lo ético-moral, pues. ¿No es cierto? Porque parte de valores, de principios, de respetos, ¿no? Para un desarrollo de una sexualidad humana plena, saludable y con responsabilidad. Y todo esto se desarrolla ¿en qué marco? En un marco donde aportan los tutores, donde aportan los docentes, pero donde también aportan los padres de familia. Por eso es que los padres de familia sí tienen el derecho de participar no solo en el uso de los materiales, sino inclusive a emitir opinión sobre qué materiales van a usar sus hijos en la elaboración de los materiales, mediante mecanismos debidamente organizados, regulados, supervisados. La siguiente, por favor. Muy bien, yo felicito al Ministerio de que hoy día haya mencionado la importancia de reconocer ese desarrollo y esa evolución respetando los niveles, los grados de cada uno de los estudiantes. Eso me parece fabuloso. Pero si no introducimos, ¿no es cierto?, en el currículum mismo estos elementos, entonces, ¿cuál va a ser el patrón sobre el cual el maestro comienza a trabajar? Yo les alcanzo esto que propusimos y que fue entregado el 10 de abril en la oficina del entonces ministro de Educación, señor Alfaro. Un currículum ajustado y corregido, donde se incorporaban todos estos elementos y que lamentablemente no los tomaron en cuenta para aprobar el currículum que aprobaron luego, en el 2018 o 2019, si no me equivoco. Puede continuar, por favor. Ustedes van a poder ir apreciando cómo se han ido tratando cada una de las capacidades que solicita el currículum, ¿no es cierto? Y donde se introducen estos valores, estos principios, estos desempeños, estas capacidades para que se trabajen con los estudiantes y por lo tanto tengan un desarrollo integral y pleno. Seguimos, por favor. La siguiente. En cada uno de los ciclos y para cada uno de los grados. Adelante. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Nosotros entonces llegamos al tema del desempeño de esta capacidad o de esta competencia al estudiante, ¿no? Donde él sea capaz de comprender y valorar su sexualidad de manera integral y de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Hay quienes indican de que estos temas no se trabajaban con los estudiantes. Yo les quiero recordar que en el currículum de secundaria, hasta cuando estuvo vigente, se trabajaba el área de persona, familia y relaciones humanas. Y todos nuestros alumnos de por lo menos esa década se formaron con esos textos. Y lo que opinan es que a veces cuando los maestros no tenían la formación o la capacidad para tocar esos temas con ellos, recurrían a sus materiales que les servían de mucha orientación. Porque se trataba todo este tema bajo un concepto diferente, ¿no es cierto?, en donde se veía y se alineaba los contextos de las personas, se buscaba que el alumno lograra el respeto y el cuidado por el otro en sus relaciones afectivas, que identificara y propusiera pautas para prevenir y protegerse en situaciones que afectan su integridad relacionada con su salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. Y así se hizo y se planteó para que fuera trabajado para lograr una buena convivencia democrática, sin violencia y sin discriminación, en ningún aspecto.
ni el social, ni el económico, ni el religioso, ni el étnico, y menos por el de orientación sexual. Pero estos aspectos no fueron incluidos, pues. Porque a veces, lamentablemente, aun cuando la educación es un fenómeno ideológico y político, y no hay que asustarse, ¿ya? Es un fenómeno ideológico y político, no solo es un fenómeno pedagógico. Hay que tener cuidado de no ideologizar la educación, nada más, ni politizar. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Siguiente, por favor. Uno de los aspectos que también me ha parecido muy importante de la participación de la directora es el haber mencionado que nosotros necesitamos un currículum nacional. Sí. Porque el currículum nacional nos habla de qué tipo de peruano queremos, pues, del ciudadano peruano. Y ese currículum sí lo que debe tener es un tratamiento de diversificación, de acuerdo al contexto donde se va aplicando. ¿De acuerdo? El currículum puede ser de 100 páginas. No importa. Lo que importa es el contenido, que nos oriente claramente cuáles las características de ese ciudadano que queremos. Y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la realidad, uno comienza a hacer las adaptaciones, las adecuaciones, las contextualizaciones del currículum. Y entonces ahí se deriva recién el proyecto curricular regional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aterrice hasta en la propuesta local y aterrice en la escuela. Porque ninguna escuela es igual a la otra. Cada una de ellas tiene sus propias misiones y visiones, ¿no es cierto? Respetando el currículum nacional. Siguiente, por favor. Por lo tanto, si nosotros logramos, señor presidente de la comisión, también hacer los ajustes necesarios en ese currículum, entonces recién vamos a poder ver el tratamiento de los temas. ¿De acuerdo? Y con ello, el tratamiento de la elaboración de los materiales educativos. Ustedes tienen dos documentos muy importantes que los invito a que lo revisen. Uno, que es el documento elaborado por la comisión de la congresista Paloma Noceda, y cuya discusión terminó en la edición de este libro que es acá del Congreso de la República. De ahí están las mejores conclusiones de saber cómo trabajar y tratar el tema en el currículum. ¿Y en qué áreas? En el área de desarrollo personal, ciudadano y cívico. En la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, que se trabaja desde quinto de primaria hasta quinto de secundaria. En el área de historia, geografía y economía, en la competencia construye críticamente interpretaciones históricas. Críticamente, o sea, es la persona la que a partir de lo que se le presenta, de lo que se le informa, de lo que se le da como historia, que uno comienza a elaborar esa interpretación real de los hechos, desde sexto de primaria hasta quinto de secundaria. La siguiente, por favor. Igualmente, les presento las competencias y qué es lo que habría que introducir dentro de estas competencias que no está en el actual currículum. Lo que está con rojo nos habla de que hay que identificar las situaciones de violencia, la delincuencia, el terrorismo, entre otros, reconociendo que estos atentan contra los derechos de las personas y la seguridad. Si alguien no identifica eso, ¿cómo puede saber qué es lo que tiene que trabajar como violencia en sus diferentes expresiones? La siguiente, por favor, igualmente en el sexto grado de primaria, pero en secundaria ya hablamos de la violencia terrorista, porque no podemos salir a la calle, presentarle imágenes a nuestros estudiantes y que confundan a Miguel Grau con Abimael Guzmán. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no está abordado el tema dentro del currículum y menos abordado por los maestros en las escuelas. Entonces hay que identificar, reconocer, emitir juicios críticos de cómo la violencia terrorista de Sendero y el MRTA atentó contra los derechos de las personas, de la sociedad y la democracia. Cuando eso no está explícito, no está ahí presente, ¿no es cierto? Lo dejamos a la imaginación, no se va a dar. Igualmente en segundo grado de secundaria, hay que reconocer también a quienes eran sus líderes. ¿Qué ha pasado con nuestra juventud y qué pasa con nuestra juventud? Que no vivió esos momentos que sí vivimos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Siguiente. Igual para los otros grados.
señor presidente de la comisión. Revisarlos. La siguiente. Muy bien. En el tema de historia hay que mirar el desempeño en la competencia número 17 que dice construye críticamente interpretaciones históricas. No solo hay que hablar de los diferentes marítimos de Perú y Chile, también hay que hablar de cómo se dio la violencia terrorista de Sendero Luminoso y MRTA en el Perú. Y también debe aparecer con nombre y apellido dentro de los textos. Entonces no es un tema solo de forma, también es un tema de fondo. ¿Cómo van a ser tratados estos temas luego por los maestros? Siguiente. La siguiente. Listo. Creo, señor presidente, que hay suficiente material como para entender de que de manera orgánica, de manera sistémica, de manera legal, los padres de familia, los maestros, en pocas palabras, todos los involucrados en la educación, de diferente manera, pero puedan participar en lo que se va a educar al futuro ciudadano en el país. Muchas gracias por permitirme. Saludo al congresista, discúlpeme que interrumpe al doctor Molinari. Para mí es, creo que para todos los que estamos aquí, es tan importante poder llegar a obtener ese material que señaló que se dio en la gestión de la congresista Paloma. No sé si será... Y Milagros Salazar. Ok, no sé si estará las dos comisiones. En los almacenes del Congreso. Por favor, pido a los asesores que puedan chequear esto y nos puedan hacer llegar ese material tan importante. No sé si estará también en los almacenes del Ministerio de Educación. No, solo acá en el Ministerio. Además Perfecto. Hay grabaciones de cada una de las reuniones. Muchas gracias por el comentario. Estamos hablando del tema de los textos escolares, ¿no? Sí. Eso, nosotros como Comisión de Educación, yo participé con Milagros Salazar y aquí Juan Carlos presente, trabajó con Paloma Nocea. Rescatamos los textos, tuvimos unos textos, pero ya ahorita todo está en el archivo del Congreso, obra en el archivo del Congreso. Debe estar todo. Porque al término de cada periodo de sesiones, retorna. Yo quiero decir algo. Personalmente entregué los diseños curriculares 2005-2008 y tenían impreso el del 2013. Aquí en el Congreso. Así que sí constan en sus archivos. Gracias. Sí, claro. Constan en el archivo del Congreso. Bueno, continuamos, por favor, con la mesa de trabajo. Agradecemos la participación del doctor Guillermo Molinari. A continuación, la doctora Juliana Caxia Arana, directora general de la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero saludar al presidente SDRAS, Ricardo Medina Minaya, a todos los miembros que están presencial y virtualmente en esta sesión de la comisión y a todos los demás asistentes. Bueno, yo represento de alguna manera a padres de familia que venimos trabajando preocupadamente por mejorar la educación de nuestros niños, de todos los niños, ¿no? Porque una de nuestras principales preocupaciones, creo, como padres, y creo que es responsabilidad de todos los padres, no es solamente pensar en tus niños genéticos, digamos, sino en todos los niños del Perú. Eso es algo que te hace un buen ciudadano. Y en esa misma línea, yo rescato y agradezco la presencia de distintos funcionarios del Ministerio de Educación, porque significa que sí les preocupa, ¿no? Este tema. Me sorprende que hayan asistido, agradezco, porque es un tema tan importante y que creo que estamos todos de acuerdo en que la presencia y la participación de los padres en la elaboración de los materiales educativos es vital, porque los niños para los cuales trabaja el Ministerio de Educación y trabajan todos los agentes de alguna manera involucrados con la educación del Perú son niños de los demás. Si fuera solo nuestros niños, cada uno podría hacer, ¿no?, lo que quiere y lo educa como quiere, pero dentro de una sociedad tan diversa, cultural, ¿no?, etnográficamente y económicamente y socialmente como es el Perú, tenemos que escuchar las distintas voces de los padres de familia, que somos los responsables directos de nuestros niños. Entonces, por ese lado yo saludo y agradezco. Quiero ser un poco honesta, doctora Zárate.
no me quedó muy claro si están de acuerdo o no en el proyecto de ley o cómo este se plantea. Yo lo voy a tomar como que sí, porque evidentemente rescato toda la revisión que ustedes han hecho sobre las distintas normativas, leyes y legislación que avala la participación de los padres de familia, ¿no?, en el proceso educativo. Presidente, también estoy muy de acuerdo, y con las organizaciones a las cuales representamos, estamos de acuerdo con el proyecto de ley, porque efectivamente, como hemos podido ver, sí, la legislación o las normas velan por la participación de los padres de familia, pero no dicen cómo. Y si la participación de los padres de familia se va a centrar únicamente en recibir ya el texto hecho, ¿qué vamos a hacer, presidente, miembros, titulares y demás asistentes? Agarrar el plumón que en su momento la exministra Flor Pablo nos dijo que tacháramos links. ¿Eso vamos a hacer? Recibir un material defectuoso y ya en manos de nuestros niños, cuando un padre de familia detecta algo, ¿vamos a tacharlo? ¿O vamos a permitir de alguna manera que los padres no solamente lleguen al último punto, que es recibir el padre y participación de la educación escolar? Eso es evidente que lo tenemos que hacer. Los padres responsables, los padres que estamos ahí, ponemos a nuestros hijos en los colegios, sean públicos y privados, estamos atentos. La mayoría de padres de familia en este Perú son padres responsables y atentos de la educación de sus hijos. Pero no nos pueden pues relegar a cuando ya está el material hecho y que puede tener errores no solamente de forma, sino, como decía el doctor, de fondo. Entonces, yo por eso aplaudo, presidente, este proyecto de ley, porque creo que es muy importante regular cómo vamos a participar. Usted, por intermediación suya, a la doctora Zárate, dicen, ¿no?, que los padres, según, disculpen, no apunté bien qué norma es, dicen que hay un comité de gestión pedagógica donde hay un representante. ¿De qué línea ideológica, de qué postura es ese representante? Por lo menos mínimo, deberían ser 2, 3, 4, o sea, un solo representante va a representar, valga la redundancia, la diversidad cultural, social, económica de nuestros niños. O sea, es exactamente igual que me ponga yo como representante, que se ponga una madre de familia de Ayaviri y Puno representar a los padres de su comunidad. No es lo mismo, basta uno. Por eso creo que es pertinente que se siga adelante con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque además el Estado está obligado a que los servicios educativos y los materiales que brinda sean de calidad. En eso todos comulgamos. Pero desafortunadamente, o si vemos históricamente, no siempre, y es más, muchas veces no ha sido la calidad lo que ha caracterizado a nuestro sector educativo. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas del nivel profesional de los educadores, los resultados de la prueba PISA, hasta la seguridad sanitaria. Ni siquiera sabemos si es que nuestros niños pueden regresar al colegio. Y no tenemos tampoco una norma que regule la elaboración de estos materiales de calidad, ¿no? Ni mucho menos, que creo que también es algo preocupante, presidente, sancionar los numerosos actos de corrupción denunciados por el Congreso, ¿no?, en gestiones pasadas. Toda la corrupción asociada a la elaboración de textos educativos, no podemos cerrar los ojos. Y por esa corrupción, los padres no podemos confiar en que lo que se está buscando es principalmente el bien de nuestros niños al elaborar eso. Hay pruebas, no nos estamos inventando, no es algo que una sarta de grupo loquito le está diciendo. Está documentado, es cierto. Por eso, por esa historia es que nosotros tenemos que participar, porque para nosotros los padres, no sé si ustedes todos, sí es lo primero nuestros niños. No es nuestro contrato, no es nuestra editorial, no es nuestro negocio. Es la formación de nuestros niños. Los padres de familia tenemos el derecho a saber el contenido que van a recibir nuestros hijos en el colegio.
es un derecho constitucional que está desarrollado en diversos códigos y leyes peruanas. Yo ya no voy a repetir lo que ha presentado la doctora Zárate y que está en la exposición de motivos de este proyecto de ley, ¿no? Tenemos no solamente la Constitución, tenemos el Código de los Niños y los Adolescentes, tenemos la Ley General de Educación. Todos lados se ve claramente que los padres somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Y recogiendo lo que los expertos en educación han dicho en esta mesa, ¿cuál es la función de la educación? ¿Cuál es el objetivo final? Formar ciudadanos y personas de bien. ¿Eso qué quiere decir? Moralmente buenos, éticamente correctos, rectos, que puedan aportar a nuestra sociedad, a nuestro país. Entonces, básicamente, la educación escolar apunta a eso. Podemos aprender hoy las matemáticas bajo un sistema, la geografía con otro tipo de aparato, cómo verlo mejor, lo que fuera a nivel técnico. Pero la formación humana es una formación ética y la Constitución y los distintos, ¿no? Leyes y normas avalan que los principales educadores en ética y moral somos los padres. ¿Cómo no vamos a estar involucrados en la elaboración de los textos que van a recibir nuestros niños en el colegio, cuya misión principal es educarlos como ciudadanos de bien? ¿Qué nos importa más? ¿Un niño o un ciudadano que maneje perfectamente ciertos elementos técnicos y que sea un corrupto o un mentiroso o un ladrón? ¿O una persona que efectivamente no tenga de repente todas esas competencias académicas, pero que no robe, ¿no? Que colabore desde donde le toque en su nivel laboral al bien del país? Estamos hablando que la educación como misión básica es la formación humana y los padres somos los principales responsables de esa educación y por lo tanto tenemos que estar involucrados en todo aquello que vayan a recibir nuestros niños en esa formación. Finalmente, para ya dar paso al siguiente expositor, quiero recoger las palabras que ayer dijo el ministro Rosendo Serna, el ministro de Educación, en la Comisión Presidente de Educación. Dijo que para él era importante revisar la participación de los padres de familia en el proyecto educativo nacional. Eso ha dicho ayer el ministro. Aplaudo lo que es el ministro. Por supuesto que hay que revisarlo. Por supuesto. Y creo que en esa línea, nada más pertinente que este proyecto de ley. Dejo la pregunta, y se lo dejo también a las personas responsables del Minedu. ¿Cómo van a asegurar que la participación de los padres de familia no solamente sea para tomar un plumón y tachar los errores? ¿Cómo van a garantizar nuestra participación para velar, según nuestro derecho, porque esos textos y todo el contenido que reciban nuestros niños sea de calidad? No solamente que el papel sea bonito o el diseño sea bonito, sino que sea un contenido que vaya en la línea de educar ciudadanos de bien que contribuyan a hacer un Perú mejor. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Juliana Caxi Arana. A continuación, la participación del doctor José Farfán Landeo, representante de la Coordinadora Nacional por la Familia, CONAFAM. Adelante. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Por favor, confírmenme. Sí, sí se escucha. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Quiero, en primer lugar, saludar y agradecer la invitación del congresista Edras Ricardo Medina Minaya y de la Comisión de Educación a esta mesa de calidad de materiales educativos del Minedu. En realidad, para nosotros es una grata sorpresa ver que se presente un proyecto de esta naturaleza, porque definitivamente este proyecto de ley 904 cubre un vacío que los padres de familia
han observado por muchos años entre las atribuciones que el artículo 6 de la Constitución Política del Perú les otorga. Y entonces abre la puerta a la participación concreta de ellos en la educación de sus hijos. Y aquí creo que hay algo que enfatizar de lo que la doctora Casia acaba de decir. O sea, creo que todos estaríamos de acuerdo en que el más interesado en los niños y en la calidad educativa, antes que el Estado, son los propios padres de familia. Ellos son los primeros interesados en que sus hijos reciban la mayor y la mejor formación posible. Entonces, saludamos que un proyecto de ley tome en cuenta y de alguna manera efectivice, canalice, estructure la participación de los padres en el proceso educativo de los hijos, y en particular en velar por la calidad de estos materiales educativos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, esto va definitivamente a ser una ayuda, un complemento que va a garantizar esta calidad, y que definitivamente creemos que pues todo el trabajo importante que el Minedu ha estado realizando en esta área va a recibir un apoyo y una mejora considerable, ¿no? Obviamente entendemos que el Minedu, como ente rector del tema educativo, pues tiene una serie de atribuciones, pero que creo que en nada se contradice con la participación de los padres al respecto también. Y como lo han mencionado anteriormente, pues hay una serie de leyes partiendo de nuestra propia Constitución que habilitan esta posibilidad, ¿no? Ahora, no quiero extenderme mucho en esto porque veo que hay diferentes participaciones más que están pendientes. He leído con detalle el proyecto de ley y básicamente quiero referirme a 6 puntos concretos, 6 observaciones o sugerencias, como ustedes quieran tomarlo, congresista o presidente, para que de alguna manera pueda ayudar a mejorar en la medida de lo posible este proyecto de ley. Lo primero que quería referirme es al artículo 3 del proyecto de ley, donde dice que los padres participan en el ámbito de la educación básica, ¿no? Solamente ahí dejo la inquietud de si colocar esta precisión implica que los padres estarían exentos de participar en otros niveles educativos, o llámese secundaria, técnico, universitario, etcétera, o sea, ¿es una restricción lo que se está haciendo en el artículo 3 o sería mejor dejar más bien abierta la posibilidad a que la participación de los padres pueda ser más amplia y vaya más allá de solo el nivel de la educación básica? Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que es fundamental esta parte, pero creo que eso no quita que los demás niveles también tengan su propia importancia, ¿no? Entonces, solamente esa observación, que si lo pueden considerar. Luego, hacer un hincapié puntual en el artículo 4.2, específicamente en el punto A, ¿no? Donde se detalla diversas materias o cursos sobre los cuales los padres de familia tendrían participación efectiva, ¿no? Es decir, hay una lista en este artículo 4.2a, una lista cerrada y al parecer excluyente de otras materias, ¿no? Otra vez, ¿significa esto que los padres de familia estarían prohibidos de considerar su participación en otras áreas que no estén mencionadas en esta lista? A mí personalmente, y creo que como CONAFAM, consideramos que esta lista más bien debería ser abierta, que no debería haber restricción, dado que la propia Constitución no establece ningún tipo de restricción para la participación de los padres, no dice que solamente a ciertas áreas deben inmiscuirse o deben participar, sino que creo que esto debe ser completamente abierto para que pues otros cursos que revisten tanta importancia como los que se figuran en este artículo sean también materia de participación
de los padres de familia, ¿no? Una tercera observación en el artículo 4.2, exactamente en el punto D, donde se establece que la entidad pública, luego de comunicar los resultados, tiene carta libre para publicar y aprobar los materiales. Bueno, aquí no sé si la sugerencia sería que se agregue algún tipo de veto que los padres de familia puedan ejercer luego de la comunicación de los resultados, ¿no? Y previo a la publicación o la aprobación, porque aquí prácticamente lo que se está diciendo es que sin importar si hay alguna objeción o no, ya una vez que se ha comunicado los resultados, hay carta libre para publicar y aprobar sin mayor dificultad. Entonces, solo como una previsión, creo que podría incluirse, ¿no? Agregarse algún tipo de intervención previa a la publicación o a la aprobación de los materiales, ¿no? Una cuarta observación muy concreta en el artículo 5.2, donde se establece que el viceministro de Educación Básica debe informar sobre aquellos materiales que vulneran las disposiciones establecidas. Aquí tampoco se establece ningún plazo concreto para la presentación de esta resolución, ¿no? Donde informa de algunos materiales que podrían estar vulnerando las disposiciones. O sea, si no hay un plazo establecido, solamente se dice que tiene que hacerlo, entonces creo que ahí va a haber un problema para que esto se pueda concretar en la realidad. Entonces convendría establecer en este punto, en este artículo 5.2, algún plazo de ejecución y de producirse incumplimiento de este plazo, algún tipo de sanción, ¿no? Al respecto. Creo que esto ayudaría mucho para que no solo se tome como una indicación de algo que debe hacerse, sino para que realmente se haga efectivo, ¿no? En la realidad concreta. Esa sería la cuarta observación. Una quinta observación en el artículo 5.3, donde se establece un plazo específico para la suspensión de los materiales impugnados. Aquí no se establece sanciones por incumplimiento. Otra vez creo que es importante y valdría la pena agregar algún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque cuando se establece la necesidad de que un proceso sea realizado, pero no hay ningún mecanismo de seguimiento y mucho menos de sanción al respecto si se incumple, entonces básicamente esto termina muchas veces como un saludo a la bandera, como algo que simplemente queda en el papel, pero no se concreta en la realidad. Entonces, otra vez, una sugerencia concreta es que aquí se establezca algún tipo de sanción al respecto por su incumplimiento, ¿no? Y finalmente, una observación en el artículo 6, donde se establece la posibilidad de la participación organizada de los profesores, algo muy positivo y que saludamos de este proyecto de ley. Y la pregunta que nos hacemos es si habría alguna posibilidad, sea dentro de este mismo proyecto de ley o de pronto en otras iniciativas legislativas, de agregar la participación directa de los colegios de forma institucional en el proceso de calidad de los materiales educativos, ¿no? Sabemos que, pues, dentro de todo el ámbito educativo en general, no solo participan los profesores, no solo participan obviamente los padres de familia como primeros interesados, el Estado, a través de sus instituciones, sino los propios colegios institucionales. Hay una gran cantidad de colegios que creo que tienen o podrían tener aportes muy valiosos para la calidad de los materiales educativos, y no sé si de alguna forma se puede dejar al menos la puerta abierta para que los colegios de forma institucional puedan también dar algún tipo de aporte y tener algún tipo de participación dentro de este proceso de calidad de los materiales educativos, ¿no? Bueno, son 6 observaciones muy puntuales, no quiero extenderme mucho porque sé que obviamente hay muchas personas más que van a hablar, pero concretamente dejamos estos aportes
para que puedan ser tomados en cuenta. Muchas gracias entonces por este proyecto de ley que saludamos y que esperamos que coadyuve a que pues tengamos una mejora educativa sustancial y específicamente en la calidad de los materiales educativos. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes nuevamente con cada uno de los doctores y doctoras o personas que están aquí en la mesa de trabajo sobre el proyecto de ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Estamos nosotros recibiendo y todo lo que los aportes, lo que nos hacen llegar, las opiniones, toda esta mesa de trabajo está siendo grabada. Entonces, cuando es grabado, pues nosotros nos sentamos para poder trabajar en base a todos los aportes que ustedes nos están dando, porque para eso es esta mesa de trabajo. La mesa de trabajo es para mejorar algunos puntos de este proyecto de ley que ha sido presentado y que deseamos ir mejorando, sobre todo en el sector y en nuestra Comisión de Educación. Quiero saludar también la presencia virtual, por supuesto, de los congresistas del señor Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes. Saludar la presencia del congresista Alejandro Muñante Barrios. Saludar al congresista Edwin Martínez Talavera, que también está presente, y si hubiese algún congresista más que se ha conectado, pues saludarlos y decirles que estamos haciendo esta mesa de trabajo con la finalidad de poder recabar informes, opiniones y enriquecer este proyecto de ley. A continuación, voy a dejarle con el uso de la palabra a la doctora Paola Martínez. Gracias, presidente. Continuamos con el desarrollo de la mesa de trabajo. A continuación, la doctora María Luisa Hoyos Castillo, presidenta de la Asociación Civil Educar es de Padres. A continuación, por favor, adelante. Agradecer nuevamente la invitación, congresista Medina, presidente de la Comisión de Educación. Era necesario, me atrevería a decir hasta justo. Venimos muchos años insistiendo en el Ministerio de Educación justamente. Recuerdo desde la gestión de la señora Martens hablar sobre los materiales educativos y nunca escuchamos respuesta alguna. Sé que siempre a través de la prensa se ha dicho de que se ha consultado con los padres. Ignoro totalmente qué padres han sido convocados que han aceptado la elaboración de textos sin el cuidado respectivo. Como bien nuestra asociación se llama Educar es de Padres, porque educar es de padres. Ellos están amparados en la Constitución para poder escoger la educación que tienen para sus hijos. Como una vez le pude decir al ministro Alfaro, ¿qué va a hacer usted con los colegios musulmanes que ya en Tacna ya tienen un par o un poco más? Se tiene que respetar la fe, se tiene que respetar la decisión de las familias en el Perú. Somos libres y parece ser que eso se pueda estar perdiendo si es que no se batallan estas vulneración de estas macro leyes como es el derecho del padre a escoger la educación para sus hijos, con pequeños decretos supremos que le restan autoridad. Yo felicito la presencia de la doctora Zárate aquí en la mesa. Para nosotros es una alegría poder escuchar de sus palabras tales como democracia, garantizar. El Minedu tiene que respetar la democracia, garantizar el derecho de los padres y respetar y compartir, sobre todo, la educación de sus hijos en comunidad. Si no tenemos ese privilegio de trabajar en comunidad, colegio, padres de familia, alumnos, maestros, no hablamos de progreso. Un currículo está basado en lo que apunta un Estado, una nación.
qué es lo que quiere a futuro. Entonces tiene que estar establecido. Y el trabajo en comunidad es una prioridad. No puedo dejar a un lado a un ente tan importante como la familia. Por ejemplo, ahora en la época de pandemia, ¿qué ha sucedido? Y nadie habla de esto, congresista. Nadie habla de esto. Se habla solamente de los traumas que han sufrido los niños por no tener tiempos de sociabilización con sus compañeritos. Se habla de lo que están sufriendo las familias disfuncionales, pero no se habla de los beneficios que han tenido las familias que han venido trabajando unidas en pandemia, justamente en el área educativa, fortaleciendo la presencia de los padres, investigando. Hoy los padres no son ningunos ignorantes. Hoy los padres de familia, porque me ha tocado dirigir escuelas de familia, escuelas para padres, veladas familiares, con padres que a través de la era digital se han podido comunicar de una mejor manera. Quizás en una conferencia presencial se inhiben de poder levantar sus manos. En una transmisión vía Zoom preguntan, indagan, quieren estar más cerca porque han visto la necesidad de sus hijos ante esta etapa. Se han acercado los padres a los niños. Tal es así que hasta el plan lector, que es un material educativo importantísimo, aquí la representante del Minedu no me dejará mentir. Por supuesto que sí. Nuestros chicos tratamos de hacerlos leer, tratamos de que ellos tengan una comprensión lectora y un pensamiento crítico de alto nivel, pero no se va a lograr si es que no tienen textos y textos adecuados, que aún padres de familia no participaron en su elección y que hoy es vital. Les doy un simple ejemplo. Esta famosa obra Boulevard, no la he traído. Consulten. Habla de casos de vida diaria de los jóvenes, de niños. Tienen muchas inquietudes en sus mentes y en sus corazones. ¿Quiénes son los mejores protagonistas para poder trabajar en la mente y en el corazón de los niños? Son los padres. De la mano con el colegio, de la mano con los maestros, van a poder hacer que ese niño crezca, sobre todo con verdad. Hoy, señor congresista, parece que se está fabricando la verdad. Cada uno se está inventando la verdad. Se ha olvidado, se ha dejado de lado la ciencia, se ha dejado de lado la biología, para hoy lanzar un pensamiento y decir, yo creo esto, yo me identifico con esto y tú tienes que aceptar. Ok, vivimos en democracia, yo puedo aceptar, pero tú no me puedes obligar a que yo eduque a mi hijo de la forma que tú quieres. Eso es imposible. Eso no es democracia. Eso no es garantía de calidad educativa, menos de eficiencia. Entonces, con un proyecto de ley como el que están presentando todo su equipo técnico y todos los congresistas que entiendo que están trabajando en la mesa de la Comisión de Educación, solamente me queda felicitarles y decirles que esa es la manera de cómo poder trabajar juntos y poder lograr éxitos que hagan un cambio radical en la educación de nuestros hijos, no solamente en la escuela pública, congresista, y todos los que me acompañan acá. Les cuento algo personal. 2 de mis hijos me dijeron, ya terminaron la secundaria, están en la universidad. Mamá, ¿de quién me hablaste de, cómo se llama? El señor, ese que acaba de morir, el de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán, hijo. Sí. Por si acaso, a ese señor nunca me lo nombraron en el colegio particular. He tenido una conversa muy grata sentada con la directora, porque es mi deber, es mi derecho, porque ellos tienen que conocer la realidad de su país
para no volver a repetirla. Necesitamos un cambio, congresista. Necesitamos un cambio radical en la educación de nuestros hijos. Y no la vamos a poder si no trabajamos de la mano juntos. De la mano. Maestros, familia, Ministerio de Educación y, ¿por qué no decirlo?, los padres de la patria, los congresistas interesados en hacer crecer a la familia, porque necesitamos un enfoque de familia para poder hacer cambiar a nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Luisa Hoyos. A continuación, culminamos con la participación del doctor Gregorio Durán Aguilar, presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de APAFAS. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, el congresista Ricardo Medina Minaya. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los presentes, autoridades del Minedu y otros funcionarios e invitados. Quisiera, por el tiempo que nos dan, que es corto, quisiera rápidamente resumir todo. Generalmente, cuando hablan las autoridades educativas, todos, la mayoría, son teóricos, retóricos y líricos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros, como con APAFAS, el Minedu nunca nos abre la puerta. Las federaciones distritales de APAFAS, ningún director de UGEL abre la puerta, porque el 90% de directores de UGEL son corruptos, son antros de corrupción, donde el principal problema en el sector de educación es la hipercorrupción, y eso no se habla. ¿Quién habla de cientos de profesores que violan a sus propias niñas escolares y adolescentes escolares? Nadie habla de esos temas. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hacen las autoridades, ni el Ministerio de la Mujer? Es decir, el problema es muy grave. Yo llamaría, el Ministerio de Educación debería llamarse Ministerio de Educación e Instrucción, que muy bien podría ser el viceministro de Instrucción, el doctor Molinari, y el viceministro de Educación, yo, porque la educación se brinda en el hogar. La educación no se brinda en la escuela primaria, en el colegio secundario, en el instituto ni en la universidad. No nos engañemos. Tantos expertos, eruditos y sabiondos y opinólogos hay en el Perú. Nos hablan que en los colegios hay chicos y hay jóvenes. No hay ni chicos ni jóvenes. En primaria hay niños y en secundaria hay adolescentes. Los jóvenes están en los institutos y universidades. Ahora, no hay participación en ningún nivel. Los directores, como repiten, el 80% lo hemos hecho la guerra frontal porque ahí está el problema. Ellos quieren ser tesorero de APAFA, presidente de APAFA, directores y alquilar todo. De cada director, su colegio es su feudo y hace lo que le da la gana y sobre todo se llena de plata. Y ayer el ministro Rosendo León Serna Román dice que le va a dar más poder a los directores, empoderamiento a los directores, más dinero para el mantenimiento preventivo. Hace 10 años me opuse terminantemente cuando salió por primera vez el entregar dinero a los directores. Todo lo malgastan, lo malversan, lo sobrevaloran, lo dilapidan. No hacen nada porque ni siquiera limpian los baños que son pestilentes. Y antes de la pandemia ya los baños son chiqueros, potreros. Ni en la propia UGEL limpian bien los baños. Es decir, el problema es total. Yendo ahora al tema y por lo tanto, aprovecho, señor presidente de la Comisión de Educación, el congresista Medina Minaya, 3 pedidos formales. Una nueva ley general de APAFAS. Nosotros propusimos hace 15 años la ley general de APAFAS. Estuvimos 4 martes en la Comisión de Educación gritando, levantando la voz porque no la querían aprobar. Y al final lo aprobaron, pero una ley que es la mitad, para medio Perú. Esta ley es solamente para colegios públicos. Y los otros colegios que nadie ha hablado hacen lo que quieren. Los colegios privados, los colegios policiales, hay 50 coroneles que son aparte de corruptos frívolos, los colegios de fe y alegría, que saludan tanto los expertos, de los colegios católicos privados y católicos públicos, sí hay disciplina, sí hay higiene, pero también a los sacerdotes y monjas les gusta el dinero. En el colegio Presentación de María de Comas, un colegio público parroquial, la directora cobra 500 soles de derecho de admisión. Es increíble, por 500 que cada año postulan, son $500,000, $250,000 de soles que cobra la directora, y el Minedu de premio la nombra directora de UGEL 4 de Comas. O sea, la cosa es donde nosotros ponemos el dedo, salta la cruz. Y ese es nuestro gran tema. Con respecto a los textos escolares, mire, particularmente estoy en contra de los textos escolares. Todo el paquete está muy bien, todo es, y voy a agregar algo nuevo que tampoco lo han escuchado.
Textos escolares no, porque cada año se construye 15.000, 20.000 textos escolares y vamos a una cuadra, ahí está por mayor y menor todos los textos del Minedu. Ahí tenemos libros por mayor y menor, nuevos y usados, porque además el libro o los textos escolares no se les entrega a los niños, se les entrega en marzo, en abril, a veces en mayo, en junio, pero en diciembre tienen que devolver, es prestadito. El niño de primaria tiene que ver los 5 libros. Como lo tiene usado, el director no quiere recibir el libro, quiere 50 soles por libro, por texto escolar. Son 250 soles por alumno, por niño. Entonces, eso no sabe el ministerio, los directores de la DRE, los UCELES, ni los dirigentes, ni los presentes. Todo eso sabemos y lo hemos denunciado en reiteradas veces. En el Minedo hay una oficina de ética, transparencia, moral y no sé cuántos que no hace nada. Todo corre traslado a la OGEL, que es centro de corrupción. Entonces, hay mucho pan por rebanar en el sector de educación y agradezco este espacio democrático y nosotros todas las propuestas las hacemos llegar a todos los ministros, pero parece que no les interesa o tienen, no sé, o somos manejados del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que todos obedecen como títeres lo que ellos les dicen. No hay participación, cuando haya participación plena, efectiva, ejecutiva, verdadera de los padres de familia, la educación va a mejorar. Sin ellos nunca va a mejorar. Y aquí mismo he escuchado, dice, también debe participar el padre. También no. Nosotros somos el estamento más importante en una comunidad educativa cualitativa y cuantitativamente. Somos 10 millones de padres, medio millón de profesores y 10 millones de estudiantes. Ese es el gran tema. Entonces, por ello que nosotros no estamos de acuerdo con textos escolares. En lugar de textos escolares, escúchenme bien, sobre todo los del Minedo, que se entregue a todos el cuaderno de trabajo, en todos los grados, en todos los niveles, en todos los turnos, en todos los programas. Eso es sumamente importante, porque los textos escolares tenemos en cantidades, en toneladas, en las UGELs a veces hay con tela de araña y polía y que no se utiliza para nada. Y ese es otro gran negociado. Yo hablo porque conozco, in situ, todo. Yo he entrado a Quebecor. Quebecor es la única imprenta que le hace los libros, los textos escolares a las 50 editoriales. Y a mí me consta, porque yo he pagado ahí. Ningún texto escolar cuesta más de 10 soles. Según la cantidad y según el papel cuché o el papel que le ponga o los colores, cuesta 10 máximo, el más caro. 9, 8, 7 según la cantidad. ¿Y por qué llega, si costase 10, el 100%, por qué llega a 100 soles a las manos de los padres de familia? Eso se llama esquilmar a los padres. Eso se llama asalto a mano armada. De 10 soles a 100 soles son 1000%. Eso nadie observa. Tantos expertos que hay. Los peores ministros que hemos tenido, Jaime Sever Chandubí en primer lugar, Escobedo Chan y Guido Bessler. 20 años de viceministro y ahora da cátedra por televisión. Y cuando estuvo, a mí una vez me dijo, yo quiero ser ministro por un día. Y del Bessler Talledo. Entonces, saludo el espacio democrático de usted y ojalá me escuche aquí en la Comisión de Educación, porque al Minedo, al ministro Rosendo ya le envié todo. Y quiero añadir algo más. El ministro ha sido 10 años director regional de Huánuco. Yo en estos 10 años he ido como 15 veces a Huánuco a resolver problemas de hipercorrupción. Ejemplo, el colegio emblemático Leoncio Prado, que es un colegio emblemático importante, el más grande de Huánuco, de emblemático no tiene más que por la cantidad de alumnos que tiene, donde hay robos emblemáticos. Esa directora se levantó más de 2,5 millones con la venia de la UGEL, de la DRE, de Rosendo, del ministro, todos lo saben, y tenían el apoyo, inclusive el congresista, que cada uno que se lo chante. La Karina Beteta iba a defender a esa directora Graciela Camarena, ella iba a defender. Por eso los congresistas van a hacer gasto de representación, pero van a defender la corrupción, no van a fiscalizar la corrupción. Y encima, en todos los canales de Huánuco me entrevistaban y denunciaba a Karina Beteta y a la directora Gladys Camarena de Huancayo, es huancaína, pero directora del Colegio Emblemático de Huánuco en Huánuco. Y fui a hablar con el fiscal superior y me dijo el fiscal superior que el fiscal provincial es autónomo y no puede hacer nada. Todo el mundo defiende la corrupción. Eso es lo que tenemos que destapar. Aquí, en el Perú, no hay corrupción, hay hipercorrupción y no hay impunidad, porque la mayoría de autoridades se coluden, se ayudan, se asesoran, y eso no destapamos nosotros. Nosotros, más de 20 años, estamos luchando contra esta corrupción y por eso probablemente nos tienen miedo, no nos invitan muy fácilmente, muy alegremente. Antes me miraban bastante
seguidamente a la Comisión de Educación, y no solamente a la Comisión de Educación, de Salud, de Defensa del Consumidor, Ministerio de la Mujer. Todos esos temas defendemos, y no cada 5 años para postular al Congreso, y no de vez en cuando. Nosotros vamos a los centros poblados, dormimos en el suelo, en colchón, en cartón, en frazada, pero hacemos patria. Defendemos al ciudadano, a los padres de familia, y Dios mediante la presidencia de usted y los congresistas que están escuchando, que me conoce, la ministra Flora y Pablo Medina, igual me conoce que luchamos frontalmente contra la educación, pero parecen pues que hay manipulación interna y externa, que no queremos mejorar la educación. No soy un convencido, para terminar, de que sin la participación de los padres de familia nunca va a mejorar la educación en contextos escolares, que hagamos el mejor programa curricular, si no se cumple en el Perú. Las 1000 horas académicas de 45 minutos no se cumplen en el Perú, y menos en las provincias ni 500 horas, y menos en las otras pobladas ni 300 horas. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué queremos un extraordinario programa curricular y la currícula no se cumple nunca? Y los días de miércoles hay profesores que enseñan una vez a la semana nada más. Y aquí en Lima los profesores faltan, llegan tarde, llegan ebrios, venden las notas, no les dice nada. ¿Y qué pasa? Como el director es corrupto, permite a los profesores ociosos, no les dice absolutamente nada, y los profesores ociosos. Para terminar, el CONEI son pseudos CONEIs. Cuando vi que también un padre de familia en esa comisión. No, pues, ese padre de familia, cuando el director corrupto, ¿a quién pone? Al padre de familia que libra cerveza con él, a una madre de familia de su entorno, una yayera. Entonces, esos no son pseudo CONEIs, esos no son comisiones. Como dijo una de las participantes, la doctora, tienen que haber el director que lo preside, es indudable. Los subdirectores que las integren, por supuesto, pero tienen que haber 3 padres de familia, pero no cualquiera. El presidente de APAFA, el presidente del Consejo de Vigilancia y el presidente de la Junta de Presidentes de Comités de Aula. Entonces, de esa manera habría contrapeso entre el director, subdirectores y los padres de familia, pero con un cargo elegido democráticamente. Para terminar, 10 segundos. A la semana pasada han aprobado que los auxiliares de educación son miembros de la comunidad educativa. Es indudable, pues todos los que trabajamos en un colegio somos miembros de la comunidad educativa. Pero como yo soy más suspicaz, ¿qué va a pasar? Que ahora en el CONEI van a decir, también debe estar representado por un auxiliar de educación. Y los auxiliares de educación son los que fomentan la indisciplina generalizada en secundaria en todos los colegios de Perú. Los auxiliares de educación, los que liban cerveza con los niños de adolescentes de 4 y 5 de media, y los que seducen y acosan a las adolescentes mujeres de 4 y 5 de media. Y un largo etc. Que Dios los bendiga por haberme escuchado. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, debo agradecer a todas las personas que han venido el día de hoy y que también han estado conectados a través de la plataforma en esta mesa de trabajo de materiales y recursos educativos de calidad, participación activa de los padres de familia. Asimismo, también agradecer la presencia nuevamente de los expositores, la doctora Graciela Mariluz Zárate Solano, y bueno, han estado presentes están presentes el señor Pedro Collanqui Díaz, coordinador pedagógico para la educación secundaria, la señorita Elena Murguía García, asesora legal de la Dirección Básica Regular, y bueno, también el señor Luis Endo, coordinador parlamentario del Ministerio de Educación. Agradecer la presencia del señor Guillermo Molinari Palomino. Gracias por su tiempo y por el aporte. A la señora Juliana Caxia Arana, directora general de la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, como también del señor José Farfán Landeo, que ha expuesto, la señora María Luisa Hoyos Castillo, presidente de la Asociación Civil Educar es de Padres, y al señor Gregorio Durán Aguilar. Decirle, señor Gregorio, que no todo está tan malogrado. Tenemos también buenos docentes, tenemos también buenas autoridades y estamos empezando, y tenemos también nuevos congresistas, que hay muchos de ellos que son docentes y que queremos aportar para la educación, por eso ha sido usted invitado. La ley de la Comisión de Educación que propulsó sobre el reconocimiento de los auxiliares de educación es porque no estaban incluidos dentro de la ley de educación. Por lo tanto, hemos trabajado
porque sabemos que tanto los auxiliares, que son parte de la comunidad educativa, no con la finalidad de burocratizar en un colegio o en una institución educativa. Asimismo, vamos a trabajar por visualizar a los promotores de los PRONOEIs que están a nivel nacional y que están en todos los asentamientos humanos. Poco a poco iremos trabajando en conjunto, pero siempre es bueno no ser tan extremista, sino también traer aportes realmente que nos ayude a superar. Pero de todas maneras, aceptamos también la crítica porque estamos en un Estado democrático. Señores y señoras, una vez más agradecer por esta mesa de trabajo de materiales y recursos educativos de calidad, participación activa de los padres de familia. Agradecemos su participación y damos por clausurado esta mesa de trabajo. Ténganlo por seguro que los aportes que ustedes han dado van a ser considerados dentro de este proyecto de ley. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Doctora, vengan los del ministerio por este lado y los de la PAFO por este lado.